Bienvenido a tu espacio de la renovación carismática. Hoy, mis hermanos, con el tema ¿agradas a Dios o agradas a los hombres? Pero vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a tu voz. Transfórmanos, Señor, y que tu palabra dé frutos, Señor, de salvación. Haznos dignos de poder proclamar y de escuchar el evangelio de tu amor, y que especialmente haya fruto en nuestras vidas por el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy es un tema en el que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos nosotros ir comprendiendo si dentro de nuestros ministerios, apostolados, servicios, pues agradamos a Dios con nuestro servicio o a los hombres. ¿Y en qué se basa todo esto? A la luz de la palabra de Dios. Nos va a decir en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos dice en Gálatas 1:10, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y dentro de los ministerios que nosotros trabajamos en la iglesia, en los grupos, nuestras comunidades o ministerios o con hermanos de comunidad, es una línea pero muy delgada en la que pues uno tendría que tener claro lo que es pues esta cita de Gálatas. Pero muchas veces nosotros desvirtuamos nuestros servicios para tratar de encajar o agradar en los lugares que estamos. Lo que pasa es que nosotros somos seres de comunidad, y no me refiero solo a la iglesia. Somos seres comunitarios. Desde el hombre primitivo, el hombre siempre ha tratado o ha sido el medio por el cual ha sido pues el éxito de sobrevivir. No somos solitarios. El hombre definitivamente no está diseñado para estar solo. Por eso dijo Dios a Adán, no está bien que el hombre esté solo. Y nosotros funcionamos bien en comunidad. El ser ermitaños, el ser solos, el ser aislados, produce en el hombre un vacío existencial y a la vez pues es dañino. Y por eso que en ese sentido comunitario nosotros pues tratamos de encajar en todos los medios que estamos, sea la iglesia, sea la familia, sea amigos del trabajo, amigos de la universidad, sea compañeros del barrio, tu club de deporte, de fútbol. Algo que nosotros tratamos es de enfocar y tratar de agradar, y es enfocándonos interiormente en el poder nosotros, pues en el lugar donde estamos, que podamos como un rompecabezas, pues estar ahí. Y de esa manera, dentro de la iglesia, nosotros tratamos lo mismo. Nosotros siempre mostramos nuestro mejor rostro, nuestro mejor temperamento. Ninguno de nosotros pues vamos con la mala cara. Bueno, de los que van, ¿no? Ya sabemos que somos conflictivos de siempre, pero tratamos siempre de mostrar el lado agradable, el lado bueno, el lado en el que pues encajemos. Y eso podría suceder, o esa máscara de hipocresía podría darse en los otros lugares donde estamos, otros estamentos, como les decía, en cualquier sitio. La máscara de hipocresía, la sonrisa falsa o los halagos, pues digamos que no hay problema en los otros lugares. Pero dentro de la iglesia hablamos ya de otras normas dentro de las comunidades, dentro de nuestros ministerios. Ya no podemos nosotros simplemente portarnos o estar como estamos en otros sitios. Y por eso es que la palabra del Señor es muy clara. ¿Busco el favor de los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? Porque si lo haría, entonces no sería siervo de Cristo. Porque agradar a Dios, nosotros tenemos que entender que no es ceder
hacia lo que es el favor de los hombres. Comprende este concepto. Agradar a Dios es no ceder a la presión de agradar a los hombres. Y para entender esto, porque es un tema bastante complejo, vamos a tomar a dos personajes bíblicos que el día de hoy Dios nos va a mostrar y la palabra nos va a indicar. Y estos dos hombres bíblicos son David y Saúl. Y a través de ellos vamos a mirar, vamos a entender lo que significa agradar a Dios o agradar a los hombres. Entendiendo de estos dos reyes del Antiguo Testamento que nos hablan ambos en el libro de Samuel, vamos a mirar si yo me parezco a Saúl o a David. Y también les quiero reforzar con un testimonio muy personal mío. Primero vamos a mirar en estos dos hombres. Los dos fueron reyes. Los dos fueron consagrados por el mismo profeta, que fue Samuel. Los dos recibieron el aceite santo, el óleo de consagración del mismo cuerno. Los dos fueron proclamados como reyes. Pero en el corazón de ambos hubo algo muy diferente. En el caso realmente de Saúl, él fue, y nos dice en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 5 al 7. Saúl fue elegido como rey por insistencia del pueblo. Pues nos dice, le dijeron, mira, que tú ya estás viejo, a Samuel, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Danos pues un rey que nos gobierne, que lo tienen todas las naciones. Samuel quedó muy molesto al oír que decían, danos un rey que nos gobierne. Y se puso a orar a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Algo que marca desde el inicio del reinado de Saúl es la insistencia del pueblo por un rey, la insistencia que les gobiernen, la insistencia de parecerse a las otras naciones de la tierra. Y aquí marca lo que es el reinado de Saúl. A veces es complicado, mis hermanos, en los grupos y comunidades, cuando los servidores pues empiezan a ser eternos. Cuando el servidor cae en una trampa donde dice, si es que yo no estoy, el grupo no sirve. Si yo no estoy, el grupo no avanza. Es que como yo planifico, nadie más lo hará. Es que cuando yo oro, cae fuego del cielo y los espíritus inmundos son expulsados. Cuando nosotros estábamos, recuerdo, en el Consejo Diocesano de la Renovación y habían pues elecciones, uno de mis trabajos como coordinador de la zona era visitar los grupos, pastorearles y comunicar ya las normas, lineamientos para las diferentes elecciones. Fuimos a un grupo de oración y este hermano, cuando fuimos y le comunicamos lo que venía a continuación, él simplemente dijo, miren, disculpen, pero yo no puedo aquí elegir servidor. ¿Pero por qué?, le dijimos. Lo que pasa es que no hay nadie más apto que yo. Hermanos, lo que les digo es verdad. Y la gente estaba ahí presente y lo dijo así, audiblemente. Yo soy el único que aquí puede ser servidor. Aquí soy el único que yo puedo predicar y dirigir la alabanza. Si yo no estoy, esto se va a acabar. ¿Y sabe qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de más de 50 personas que estaban ahí? Ellos dijeron, sí, digan a la Renovación que el hermano es aquí nuestro servidor y él va a quedarse y nosotros necesitamos que él siga siendo el servidor. Y bueno, lo que él dijo, todo el grupo de oración le apoyó unánime. No hicieron caso al tiempo reglamentario de cambio de servidores, hasta para que él mismo a él le reelijan, pero no obedecieron. ¿Qué pasó? Fruto de eso, pues es sencillo ver. Pues el pueblo, como dicen, es Roma, ¿no? Y lo que Roma dice es del pueblo. Y a veces los grupos de oraciones también caen en este pecado cuando se acomodan a que una persona les haga todo, les predique, les cante, les imponga manos, les unja, les aconseje. Y fácil es que alguien siempre esté ahí perpetuo y que nunca cambie. Y para el que está en el otro lado es fácil hacerlo todo porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ser servidores todólogos.
canto, bailo, aplaudo, recojo las limosnas, repico la campana de la iglesia, impongo manos, estoy en consejo pastoral, estoy en la renovación, soy multifacético, tengo ministerio de alabanza, predicación, intercesión, hago todo, o sea, soy un servidor todólogo. ¿Y saben qué? El pueblo, como dice aquí, también se acostumbra y también quieren que pues esto continúe, esto se dé. Y esto es tan nocivo como decir pues queremos el emperador como los romanos, hasta que el emperador cese sus funciones pues dejará de ser emperador, y no es así. Aquí miramos que cuando pasa esto, un servidor poco a poco cae en la trampa de querer siempre agradar a su grupo de oración, y muchas veces dejan de ser servidores para que tengan su club privado de focas, para que simplemente tengan su club de fans, gente que les aplaudan, gente que estén ahí pues devotos a él y ya no a Dios. Y cuando también del otro lado el pueblo se acostumbra a líderes los cuales pues sí, muy carismáticos en su carisma personal, no quieren avanzar, no quieren madurar, quieren solo la leche materna, no quieren servir, no quieren pasar de la banca, no quieren madurar. Entonces aquí vemos lo que significa en este instamento agradar a los hombres y no agradar a Dios. También en otro punto vemos sobre Saúl lo que está en 1 Samuel 10:22. Desde el principio mostró Saúl inseguridad y era muy dependiente a la aprobación humana. Escúchalo. Saúl, desde el principio, antes de ser rey, él siempre estuvo dependiendo a la aprobación humana. Y en 1 Samuel 10:22 nos dice: volvieron a preguntar a Yahvé: ¿hay todavía alguien más por venir? Y Yahvé respondió: está escondido entre las personas. ¿Qué es este versículo? Y les explico un poquito. Ya para cuando era el momento en que iba a ser presentado Saúl, después de que fue ungido, consagrado, Dios le arrebató, profetizó, y ya era el momento de la consagración, de presentar ante el pueblo, Saúl simplemente se escondió entre las personas, estaba escondido entre el pueblo, entre el equipaje, entre la multitud, entre la muchedumbre. Y cuando le preguntaron a Samuel, volvieron a preguntar a Yahvé: ¿hay alguien más por venir? Respondió: estás escondido. Dice, o sea, estaba entre las personas. Siempre mostró esa inseguridad y una dependencia de aprobación humana, Saúl. Y es bien complicado, mis queridos hermanos, cuando nosotros pues queremos estar siempre dependientes de la aprobación. Y muchas veces nuestro servicio se puede pues convertir en un querer tener contentos a las personas, tener contentos a los servidores, tener contento a mi párroco, tener contento siempre a alguien que está por encima de mí, siempre estar pues inseguro de mí mismo, de quién soy yo, y atento de la aprobación de los demás. Hermanos, eso es muy cansado y realmente no nos permite en nuestras vidas avanzar. Nos quedamos escondidos siempre entre la multitud, como lo hizo Saúl para tomar las riendas de su reinado, porque ahí es más fácil. Es una zona de confort, una zona de seguridad en la que no me permite dar lo mejor ni lo que más hay adelante en mi vida espiritual. Y en el caso de Saúl, él dependía siempre de esa aprobación. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, hermanos, en la renovación? Que nosotros, más que evangelizar, queremos la aprobación del coordinador. Que más que servir en la parroquia, queremos la aprobación del sacerdote, con todo el respeto, del párroco. Que nos estén aprobando si canto bien, si hago las lecturas bien, si es que mi grupo de oración ha hecho esto, este otro, o sea, apruébeme por favor, o sea, denme una nota positiva, que me den una palmada en la espalda, que me digan que he hecho bien el camino, porque si no he hecho bien, pues entonces se me acaba el cielo, la tierra, y pues aquí me desmayo. Es que no podemos nosotros estar siempre dependiendo de las aprobaciones humanas, hermano.
No podemos siempre estar nosotros necesitados de esa dependencia con las personas. Es muy difícil todo el tiempo, como el caso de Saúl, tener una inseguridad en la que nos digan hizo bien para yo sentirme bien, cantó bonito para sentirme bien. O sea, mi gasolina para seguir adelante es que la gente me vaya diciendo que hice bien, que organicé bien, que hice bien la asamblea, que hice bien el retiro, que organicé bien la lista de cantos, que organicé bien a los que dan la proclamación, la lectura del día domingo, que hice bien, que me digan acá el párroco, que me diga acá el cualquiera, el servidor. Entonces, esa es mi gasolina, la aprobación. Pero vamos a ver en cambio ahora el caso de David. Voy a tratar tengo mucho que ahora compartir y quiero realmente encapsularlo, ser lo más rápido posible. En el caso de David, nos va a decir cómo fue su consagración. 1 Samuel 13:14. David es elegido por Dios por tener un corazón conforme al suyo. Y nos dice, 1 Samuel 13:14, pero ahora tu reino no permanecerá. Yahvé se ha buscado un hombre conforme a su corazón y lo ha destinado para que sea jefe de su pueblo. Si vimos en el caso anterior, el pueblo presionó para que haya un rey, pero en este caso es Dios quien elige a un hombre conforme a su corazón. Mi hermano, la renovación, la iglesia, el grupo, las comunidades, necesitamos hombres y mujeres que sean conforme al corazón de Dios. Es que a veces, y es así, nosotros miramos los títulos, miramos las capacidades, miramos el carisma. Y yo siempre les digo en los grupos, cuando vamos a dar este tipo de temas, les digo, hermano, el servidor no es el que mejor predica, el servidor no es el que mejor canta, el servidor no es el más chistoso ni el más alegre del grupo, el servidor no es pues el que simplemente aquí agrada a todos. Tenemos que entender que a veces el servidor ni siquiera tiene todos los carismas ni los dones. Entonces se quedan con los ojos de y dicen, entonces ¿quién es el servidor? El servidor es eso, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y el servidor tiene que tener dos dones especiales. El don de la unidad para trabajar con su grupo y la mayordomía, o sea, ser mayordomo de la casa de Dios para poder dirigir la asamblea. Pero a veces nosotros nos hemos equivocado. Y pensamos que porque está cantando, porque canta lindo y porque está al frente cantando y tiene una voz magistral y es hermosa, él es el servidor. O porque el hermano predica bien, predica hermoso, pues entonces él tiene que ser el servidor. O porque el hermano es dadivoso, siempre es chistoso, siempre es alegre, él tiene que ser el servidor. Y a veces nosotros ponemos a servidores conforme a nuestra mente y a nuestro corazón y no al corazón de Dios. Ponemos como que personas las cuales nos agradan, nos gustan o alineamos con ellas en las diferentes cosas. Entonces dice el Señor, no, yo no quiero a ese tipo de personas, sino que sean conforme a mi corazón. Y esa es la diferencia con David, porque si Saúl fue elegido por las personas, que así Saúl fue elegido por las personas, Dios quería un rey y fue un fracaso. Pero cuando Dios escoge a los suyos y nosotros no miramos simplemente lo que nos parece o nos gusta, entonces ahí es cuando se eligen realmente a servidores conforme al corazón de Dios. También nosotros miramos algo en el caso de David y está en 1 Samuel 16:7. Pero Yahvé respondió a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, porque yo lo he rechazado. No se trata de lo que ve el hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Exactamente, este punto es, David es sacado detrás de la majada del anonimato. Hermanos, muchas veces, claro, es que es sencillo, cuando nosotros miramos, y no digo, miren, que esté mal, porque esto es un arma de doble filo lo que les voy a decir. Miramos a la persona muy carismática, lleno de dones, que ha servido, que ha trabajado, que ya va a sus 7, 8, 9 años dentro de un consejo, que pues ya se le mira por todas partes andando. Y pues nosotros podemos decir que él siga, que continúe. Pero muchas veces lo que estamos viendo es solo mucha apariencia. Y esto es algo que sucede mucho en cada país, en cada sitio, en cada lugar.
Nosotros miramos las apariencias de las personas, en pocas palabras, nos dejamos llevar simplemente por el deslumbramiento pasajero. Nos dejamos llevar a veces por lo que es el showman, por lo que es el, no sé, el ministerio del momento, el predicador del momento, y no vemos el trasfondo, lo que hay por detrás. Yo recuerdo una vez que estábamos en una asamblea de Pentecostés y a nuestro ministerio nos pidieron llevar, o sea, el sonido. Nuestra misión era solo llevar el sonido, o sea, todos nuestros equipos. Entonces, para que otros ministerios sirvan, ¿no? Y en ese momento de Pentecostés llegó en ese entonces un padre que era asesor y llegó con un miembro de un equipo que no habíamos conocido, que no eran de la renovación. Y sucedió que en ese momento, pues, que estaban cantando el ministerio, el padre les paró, entonces ellos obedecieron y él se puso pues a dar un mensaje y presentó al equipo que trajo. Pues hasta ahí todo estaba como que normal, ¿no? Pero cuando este equipo comenzó a hablar, ahí fue como que las cosas se fueron de tono, porque ellos comenzaron a decir que pues ellos venían ungidos proféticamente y que ese día pues el Espíritu iba a infundir en todos los corazones. Pues te parecía medio normal, todavía no es el lenguaje, pero cuando en un momento uno de ellos cogió y en la asamblea que todo, mientras gritaba dijo: este momento el Señor me dice que el que toque mi Biblia será predicador. Así. Dios me dice, el que toque mi Biblia será predicador. Hermanos, en ese momento se levantó, pero echó manada el medio coliseo a hacer fila para tocar la Biblia de él. Porque él dijo, este hombre sin discernimiento, dijo que quien toque mi Biblia será predicador. Oigan, mi hermano, ese rato a mí se me prendieron todas las luces del Espíritu Santo. Yo solo estaba haciendo sonido, pero en ese rato yo cogí, dejé todo en automático y me salí del coliseo. Me salí con un celo santo. Y me fui a tomarme un agua afuera, mientras todos estaban ahí en eso. Y claro, estaban secundados de este padre en ese momento asesor, vean hermanos. Y sale detrás de mí, mi ministerio sí lo porque estaban ayudándome a hacer el sonido. Primero, unos que te pasa, Rubén, y los otros, es que yo nunca he visto estas cosas, un hermano que tenía 9, les senté, les dije, discúlpenme, lo que aquí ustedes están viendo es pura apariencia, les dije. Lo que están ustedes viendo es puro showman. Lo que están viendo, pocas palabras, esto no es de Dios, esto es apariencia, les dije. Yo no sé quién son estas personas. Ahí después supimos que eran de un movimiento Espada del Espíritu, no sé, que habían venido de no sé qué parte, se acogieron. El padre tampoco había sabido que eran así. Bueno, fue un lío después que se dio realmente. Pero en ese momento yo me salí afuera y dije, esto es pura apariencia, esto es mentira. ¿Cómo es posible que Dios diga, que en este momento el que toca mi Biblia va a ser predicador? Por favor, pues oigan, y la gente hacía cola para tocar la Biblia del hombre. Eso parecía culto protestante. Porque a veces somos así, o sea, nosotros miramos la estatura, miramos el griterío, miramos el espectáculo, el showman, pero no miramos del corazón. No miramos lo que está trasfondo, no miramos con los ojos del Espíritu. No miramos a veces en las personas de eso o en los eventos, en las cosas. A veces nos dejamos llevar porque el predicador grita mucho, porque expulsa demonios, no sé. Y somos así, llevados solo por el espectáculo muchas veces. Y no somos capaces de dejarnos alimentar por la sana doctrina. Vean, muestra de eso, usted vean las redes sociales. Vean a tanto influencer, youtuber católico, laicos o sacerdotes. Tienen miles de visitas. ¿Y qué ponen en los videos? Vaya a ver. Nunca predican el evangelio. Nunca dan una cita bíblica por lo menos. Se dedican a hacer solo comentarios de otro tipo de personas, que de la película actual, que la película actual no es católica, que el de acá dijo que no hay que arrodillarse, que el de acá dijo que hay que levantarse. Y vayan a ver cientos y miles de visitas y la gente es embobada.
viendo ese tipo de contenidos que no les deja nada. Y a veces nosotros solo vemos la apariencia. Y hay muchos canales, con todo el respeto, muchos canales que son pura apariencia, puro show, puro mediático, puro cosas del instante, pura comida refritada, que es alto en calorías, digamos, que de grasa saturada, y no es del aceite fresco del espíritu, sino grasa saturada que te va tapando tu espíritu. Y a veces sí, solo vemos la apariencia, solo vemos la apariencia. Y la muestra de eso es las redes sociales, mi hermano, la apariencia. Pero no estamos viendo el trasfondo, la palabra. Y es muy difícil en estos medios, mis hermanos, yo sí les digo, en estos medios digitales, es bien complicado esta palabra, agrado a Dios o agrado a los hombres. Porque algo que tiene esta plataforma es el guiar al creador. Por ejemplo, yo soy un creador. En qué contenido es el que va realmente pegando a las personas. Y una de las normas que dice YouTube, el contenido que va como que pegando, va trayendo, por ese camino tienes que seguir. Y a veces es complicado porque a la gente lo que le gusta es eso, o sea, le gusta el show, le gusta el instante, le gusta la polémica, les gusta simplemente las cosas que son como que muy sobrenaturales, que son cosas extremadamente, yo diría hasta cierto punto desvirtuadas de la fe. Y me acuerdo una vez estábamos en el grupo de oración, estábamos visitando de casa en casa los hermanos, predicando el evangelio, la buena nueva, y de repente una hermana del grupo que se levantó, me sorprendió lo que dijo, hermano, está muy bonito lo que hablan acerca de la parábola de la hoja perdida, pero yo quisiera que también hablen acerca del tremendo cisma que se está dando con los cardenales en el Vaticano, y que el Papa Francisco pues está en este momento en riesgo que le quiten lo que es pues el primado, y que la iglesia de Alemania ya se va a dividir de la iglesia y todo eso, y háblenos de eso mejor. Se me quedo con la cara así, le digo, oiga, mi hermana, ¿y dónde sacó todo eso? Es que todo eso, pues dijo el hermano tal en el canal, pues yo le sigo, y es importante saber de los cardenales que se están separando, es que la iglesia se va a acabar. Un ratito le dije, un ratito le dije. Lo que usted está viendo es pura apariencia. Y está mal lo que le están indicando a usted, porque lo que nosotros venimos a proclamar la palabra de Dios, no a proclamar a una persona que tiene un criterio y que simplemente habla del chisme del momento. Porque a veces nos hemos quedado en el chisme y en el showman del momento dentro de lo que es en la iglesia. Y cosas que después pasan y no suceden. Entonces algo que dice Dios aquí. Señor dice, yo miro el corazón y no miro la apariencia. Y tenemos que aprender a mirar el corazón de las personas, no la apariencia de ellos. Mirar su corazón, y eso es muy difícil. Y eso solo se lo mira en los ojos del Espíritu Santo. Ahora, en otro punto, en la segunda parte de esta enseñanza, vamos a ver diferencias en el liderazgo y en la obediencia. Primero, algo que Saúl siempre buscó es agradar a los hombres. Y en 1 Samuel 13, del 8 al 14, miramos cómo Saúl tiene una desobediencia bajo la presión popular. Y nos dice la palabra, Saúl esperó 7 días, el plazo señalado por Samuel, pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a dispersarse. Entonces Saúl ordenó, tráigame los animales para el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Apenas terminó de la ofrenda, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que la gente comenzaba a dispersarse y que tú no llegabas en el plazo señalado, mientras los filisteos se reunían en Micmas, pensé, ahora los filisteos bajarán contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahvé, así que me vi obligado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel le dijo, has actuado como un necio, no has cumplido el mandato que Yahvé tu Dios te dijo. Yahvé habría establecido para siempre tu reinado sobre Israel, pero ahora tu reino no subsistirá.
Yahvé se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al que ha destinado como jefe de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te ha ordenado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo sé que es un poquito larga esta cita, pero es el punto neurálgico de Saúl. Saúl buscaba siempre el agradar a los hombres, y hermanos, en los liderazgos, qué difícil es de estar agradando a los hombres. Y les voy a ponerles un poco lo que acaba de pasar. Estaba el ejército filisteo para la guerra, estaban armados hasta los dientes. Y Saúl también estaba con su ejército, pero había una situación. Saúl no podía ir a la guerra mientras Samuel no hacía el sacrificio al Señor como bendición y expiación de pecados para poder ganar la batalla. Entonces, si Samuel venía como profeta del Dios Altísimo, hacía el sacrificio, les bendecía, ellos iban a pelear, iban bendecidos, y Saúl, pues, él demostraba, pues, de ser ese rey ungido por Dios. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos dice la palabra? Dice que Saúl se retrasó. Saúl, vean, pasó algo en el camino y no llegaba. Y que dice que la gente comenzó a irse, los guerreros comenzaron a desertar. Y Saúl, presionado de la presión popular, presionado de sus generales, presionado del ejército, él mismo coge y él hace el altar, él coge y pues hace la ofrenda, y él mismo hace el sacrificio. Se da cuenta, o sea, él mismo lo hizo todo por la presión la que la gente le estaba haciendo. Y al rato que él termina de hacer el sacrificio, llega Samuel, y ese momento se fregó todo. Y ahí le dice Samuel a Saúl: eres un necio y has actuado neciamente. Dios hubiera establecido tu reino para siempre, pero por haber hecho esta necedad, Dios ya escogió a otra persona que no eres tú. Y es complicado cuando uno empieza a ceder dentro de la iglesia la presión de las personas para que uno haga las cosas, para que uno empiece a dirigir el ministerio conforme a lo que los demás piensan. Cuando uno empieza a querer servir según la presión de tu servidor o de tu coordinador, y con todo el respeto hasta de tu mismo párroco. Cuando tú tienes una presión en la que la gente te dice cómo tienes que hacer, qué tienes que decir, cómo tienes que pararte, a dónde tienes que hacer, y te presionan y tú cedes ante la presión. Cosas que tú sentías en tu corazón que no tenías que hacerlas, que no debías hacerlas, cosas que no tenías que tal vez comportarte, mandar una carta o algún tipo de mensaje, y por la presión que te hicieron, entonces tú lo hiciste. Y al final, cuando lo hiciste, quedaste mal, y al único que le cayeron las flechas después es a ti. ¿Y cuántas veces ha pasado eso cuando uno cede a la presión de las personas y hace las cosas? Qué mal que va. Porque al final uno hace las cosas y uno termina solito en el silencio asumiéndolas. Y los que presionaron a su momento, después mágicamente desaparecen. Mágicamente ya no están, no respaldan. Cuando a ti te cae, como dicen aquí, un dicho, el hachazo encima, entonces es cuando ya el resto no aparece. Hermanos, eso es agradar y buscar lo que es la presión popular, la gente. En eso hizo Saúl algo terrible, porque ese era el trabajo del profeta, del ungido de Dios. Y él desobedece de una forma pues monumental, realizando en ese momento una desobediencia que le costó su reino. En ese instante Dios rompió todo tipo de alianza con Saúl y se buscó a David, un hombre conforme a su corazón. Y es difícil ceder a la presión de las personas que quieren que hagas que tu ministerio, que tu apostolado, tu servicio o tu predicación sea dada de tal manera porque simplemente no agrada a ciertos oídos. Que tu trabajo pastoral sea así porque la persona que está al frente cree que tú tienes que hacerlo así. Y mira, aquí viene la situación: ¿agrado a Dios o agrado a los hombres? No puede uno agradar a los dos. Uno no puede estar siempre esperando la aprobación de las personas. Porque en el caso de Saúl,
por querer tener esa aprobación de las personas, le costó su reino. Y hermano, a nosotros esa gracia que Dios nos ha dado, vaya a ser que nos cueste por estar queriendo agradar siempre al populacho, a la muchedumbre, que al final de cuentas después la muchedumbre desaparece y nos dejan a nosotros ahí solos, hermanos, en el Gólgota. Yo sí les digo, la muchedumbre que le crucificó a Jesús, a la final ni siquiera pudo llegar al Gólgota, ahí se quedó Jesús solo con las mujeres y con Juan. Y así es cuando la gente presiona de tal manera en tu ministerio, en tu grupo, en tu apostolado, en tu servicio, que ya no empiezas tú a trabajar conforme a lo que Dios te ha inspirado, sino con lo que la gente quiere para tener contentos a los demás. Y pues otro momento en el que vemos el caso de Saúl, que él siempre tuvo ansiedad de ser popular. Y eso nos va a decir en 1 Samuel 18, del 6 al 9. Se enojó y se celó de David cuando escuchó el canto de las mujeres. Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Hermanos, Saúl era un hombre enfermo de la popularidad y no soportó que alguien venga y tenga mayor coraje, mayor fuerza y mate gigantes, aunque él mismo le buscó y él mismo hasta le ofreció su armadura, la mano de su hija y todo, y que venga a la mesa con él. Pero cuando fue el momento de la verdad y la gente reconoció el carisma, ya no le gustó. Se enojó y celó a David totalmente cuando fue el canto. Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y hermanos, nosotros en el afán, supuestamente, entre comillas, de servir, lo que buscamos es autoridad. De aquí voy a hablar un punto bien claro a mi querida Renovación. Aquí hablo yo rancho adentro. ¿Por qué, hermanos, los servidores buscan tanto el poder? Buscan tanto el puesto, la coordinación. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué aparecen en las elecciones las personas que en 3 años no aparecieron en la renovación? ¿Por qué hay tanto esas pugnas internas en los consejos diocesanos, consejos nacionales de poder, de servicio, supuestamente, entre comillas, los cargos? Y es eso lo que nos otorga, poder. Y es que es el poder dado de Dios a los hombres. A diferencia de cualquier dirección barrial, a diferencia de cualquier dirección, de cualquier lugar que te encuentras, aquí hablamos de algo espiritual, de algo divino, y es la unción de Dios. Y aquí esto va en doble vía. ¿Por qué? Porque las personas, cuando llegan a estos sitios de servicio, pues las personas que están al otro lado, que son el pueblo de Dios, los grupos y el movimiento, pues también cambian su actitud y su forma de ser ante el coordinador de turno. Son más amables, son más buenos, están siempre con la sonrisa, están siempre con la buena actitud, son dóciles, apoyadores, están pues pendientes y siempre le están golpeando la espalda diciéndole bien hecho. Le invitan a sus grupos, le ponen en los primeros puestos, le toman fotos. Lo que pasa es que obviamente es la persona que está ahí, pero es lo que representa a la persona detrás de eso. Es el coordinador de la ciudad, pero no es tanto si tiene el don o no es el don, sino es lo que representa. ¿Me hago entender? Y la persona que está al otro lado, que es el coordinador, también humanamente empieza a sentir esa aceptación de todos. Y el corazón del hombre, como dice Jeremías, es muy complejo y perverso. Y en ese caso, aquí vemos a Saúl, alguien que estaba totalmente, él, como dicen vulgarmente, movido por el ranking, ¿no es cierto? El ranking, ¿sí? Mirando que su popularidad sea elevada y que nadie le quite la popularidad, hasta que llegó el matagigantes llamado David, un joven, más despierto, más ungido, salmista, cantor, con la espada en la mano y la honda en la otra, un hombre un joven
agraciado, bello, rubio, precioso, de buena apariencia. Y pues David mató a sus 10,000, pero Saúl a sus 1,000, no le gustó. Y este es el mal que pasa dentro de la renovación. Está bien el servidor, está contento, está feliz hasta que llega otro más ungido y hace todo lo posible por sacarle del grupo. En ese caso, pero también en el otro caso ha pasado que el servidor que fundó, el servidor que trabajó, pues da su cambio generacional, pasa a su siguiente sucesor, hablemoslo así. ¿Y sabe qué pasa con el siguiente sucesor? Se encarga de hacerle la vida de cuadritos al anterior servidor. A tal punto que ha habido el caso que muchos servidores nuevos les mandan hasta sacando de los grupos de oración a los antiguos servidores que hasta fueron fundadores y precursores, porque no les gusta que la sombra sea muy grande y elevada. Es un caso complejo este de Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000, porque a veces no buscamos el servicio y agradar a Dios, sino la popularidad de la gente, los cánticos de las personas. Buscamos que tengamos, pues en el medio de la iglesia, en el lugar donde seas, catequista, servidor, seminarista, hermanos, buscamos la aceptación. Y yo ser mentiroso en decir que hermano Rubén es inmune a eso también, hermano. Yo sería mentiroso en decir que no. Todos estamos buscando en algún momento esa aceptación porque de eso también se vive o vivimos. Y no digo en un sentido monetario, sino en un sentido de apariencia. Porque es algo que el ser humano tiene implícito, es el ego. Es el ego el que nos mueve, el que nos acepten. Pero aquí viene la aceptación enfermiza de las personas. Y cuando alguien viene con más unción, viene con más de Espíritu Santo, viene con una porción de fuerza para matar gigantes, ya no nos gusta, ya no queremos. No queremos gente que nos haga la competencia, no queremos personas que tengan santidad, que nos hagan ver lo tibios y mediocres que somos en nuestros liderazgos, que las personas que sí trabajan, que sí organizan, que sí evangelizan, que sí se mueven, hacen ver lo lento, hacen ver pues lo estancados que están muchos o estamos en sus ministerios. Entonces viene la pugna, viene el celo, viene el querer destronar o sacar a aquel que sí está trabajando por medio de la crítica, por medio del celo, por medio de la difamación y por serie de mecanismos para tapar la boca de aquellos que sí han matado gigantes, aquellos que sí están trabajando, aquellos que sí están llevando el evangelio. Para los estancados, pusilánimes, que simplemente abren la boca y pues creen que porque están en un puesto de poder pueden hablar sus 3 mentiras a los 4 vientos y hacer quedar mal a aquellos que sí estamos trabajando o sí están trabajando para la gloria de Dios y meter en una nube de mentiras a los que sí están evangelizando. Y pues ¿por qué? Porque simplemente buscan el agrado de las personas, el agrado no de Dios. Buscan que ellos sean reconocidos, botados flores y siempre sean ellos están al frente, porque los que están trabajando hacen ver que sus obras son muy mediocres a la luz del evangelio. Pero vamos buscando en el caso de David. David siempre buscó agradar a Dios y siempre tuvo esa fidelidad en las batallas. 1 Samuel 23:2 nos dice: David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás en las manos? Yahvé respondió a David: atácalos, porque te los entregaré en las manos. Miren, mientras Saúl buscaba la popularidad del pueblo, mientras Saúl buscaba quedar bien con sus generales y soldados cuando él se autodeclaró profeta, mientras siempre el reinado de Saúl fue agradar a la gente, David buscó agradar a Dios. David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me entregarás, Señor? Respóndeme. Y ¿saben qué más aún? Dicen: David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero David pecó. David mandó a matar a Urías. David adulteró con Betsabé. Y un hombre que hizo todo eso, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la diferencia con Saúl?
Y nos dice en el Salmo 51, tan sencillo, mi hermano, el Salmo del arrepentimiento, reconocer los errores propios y un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero. Saúl no tuvo un arrepentimiento sincero. Él lloraba, lloriqueaba, pero nunca se arrepintió. Porque él se hubiera arrepentido, no le hubiera cazado a David por todo Israel como ratón. Porque si él se hubiera arrepentido, él no se hubiera ido donde la hechicera al final de la batalla. Porque si él se hubiera arrepentido, no lo hubiera llamado a buscar a Samuel de entre los muertos. Porque él, si se hubiera arrepentido, él no se hubiera suicidado cuando se miró totalmente derrotado. Porque si él se hubiera arrepentido, hubiera permitido que David tome su puesto y él hubiera sido un mentor, una guía para él. Por eso es que Saúl nunca se arrepintió. Pero David sí se arrepintió. David buscó el perdón de Dios, buscó enmendar sus errores. En su pecado él reconoció y prefirió que caiga sobre él el castigo que sobre su familia. Y eso significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. No, verán, y eso les pido, hermanos, que usted comprenda. Un hombre conforme al corazón de Dios no significa que nunca peca. Una mujer, un hombre conforme al corazón de Dios, un servidor conforme al corazón de Dios, no significa que nunca se equivoca, no significa que nunca peca, no significa que nunca en su vida pastoral va a tener un error. Significa que si va a tener un error, un pecado, una caída, va a buscar siempre el perdón, el arrepentimiento y reconocer sus errores y arrepentirse sinceramente de su cambio. Arrepentir sinceramente y buscar el cambio. Esa es la frase correcta. Y la confianza total en Dios y no en su propia fuerza. Así lo dice en 1 Samuel 17:47. David dijo cuando enfrentó a Goliat: la batalla es del Señor. Y él nunca buscó más que la gloria de Dios en las batallas. Así lo dijo frente a Goliat: tú vienes acá a insultar a los ejércitos del Dios viviente. Vienes con la espada y con la jabalina, con el escudo, pero hoy mismo tu cabeza rodará, le dijo, porque has insultado a los ejércitos del Dios viviente. No dijo David: has insultado a Samuel, has insultado a Saúl, has insultado a Jonatán, has insultado a los generales, has insultado la honra de los soldados. No, a ningún rato dijo eso. Has insultado al ejército del Dios viviente, al cual yo sirvo, amo y adoro. Y esa es la gran diferencia de David con Saúl. David siempre buscó la gloria de Dios, buscó agradar a Dios, buscó un arrepentimiento sincero. En cambio que Saúl buscó lo contrario. Y pues vamos mirando que al final de las vidas de los dos, como les dije, Saúl muere derrotado, desesperado, buscando ayuda en adivinos y mostrando una lejanía de Dios. Eso está en 1 Samuel 28, versículos 7, 31 y adelante. Miramos a Saúl, un hombre derrotado, desesperado, buscando ayuda en adivinos, lejos de Dios. ¿Se da cuenta? En un principio Saúl había desterrado a todas las pitonisas y después él mismo va y rompe esa misma ley y él va a consultar a los muertos. Imagínense lo que es de eso. Qué grave falta. En el cambio, David, cuando él terminó siendo un hombre siempre al corazón de Dios, con su reinado eterno y un pacto para siempre, hermanos. Eso es increíble. Miren lo que decía en 2 de Samuel 7:16. 2 de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono estará firme para siempre. Y eso fue la diferencia tan grande. Cuando David termina su reinado y él termina anciano, Dios establece para su casa eternamente. ¿Por qué? Porque de ahí vendría ya lo que se llama el hijo de David, el Mesías. Por eso Jesús es hijo de David. José viene de la casa de David. O sea, su estirpe eternamente en Cristo Jesús el Señor se iba a sentar para siempre. Entonces, David, un hombre celoso por Dios, celoso por agradar a Dios, un hombre en el que primero estaba siempre el Señor, pero Saúl siempre desesperado por agradar a las personas, desesperado por agradar a sus generales, desesperado por tener pues popularidad entre las personas.
Aquí viene la última pregunta, hermanos. Nosotros en nuestro camino espiritual, ¿quiénes somos? O sea, ¿quién somos? ¿Soy Saúl? ¿Soy Saúl? ¿Soy David? Yo estoy movido para agradar al coordinador, para agradar a la gente de mi grupo, que ellos estén contentos. Es que, hermano, es bien difícil. Vea, por favor, es bien difícil agradar a todos. Porque si agradas a uno, desagradas a otros. Y me pasó algo, y esto con este testimonio cierro. Y gracias a los hermanos que siguen aquí. Cuando yo tenía 20 años, yo estaba representando a la Renovación Juvenil aquí en mi diócesis y era parte del Consejo Nacional de Jóvenes. Yo era representante de la zona sierra en ese entonces. Tenía toda la sierra, o sea, un montón de provincias que tenía que también pastorear y era representante juvenil aquí en mi ciudad. Y yo estaba dentro del Consejo Arquidiocesano en ese entonces de la renovación con los adultos. Yo era joven, 20 años, estaba dentro de la renovación juvenil. Pero el coordinador que fuese entonces era un Saúl en potencia. Alguien, vean, con todo el respeto, pero una persona que buscaba eso, siempre agradar a los demás. Siempre movido por eso, no tenía otro propósito más que hacer la renovación, pues su propio, yo siempre digo, su propia finca y tratar a todos como que está en la finca. Era una persona prepotente, autoritarista, sin visión, llena de conflictos. Y en mis 20 años, en la renovación joven, me tocó 3 años pues aguantarme ese consejo tan incipiente en la cabeza de esta persona, en la que dividió a la renovación, una comunidad muy fuerte, muy grande que aquí trabajaba, se salió a causa de esta persona y pues fue una cruz muy fuerte. Fue un momento muy duro en mi vida espiritual. Yo recién había estado pues como que 3 años en la renovación, ya Dios me había movido a todos estos servicios y digamos que una prueba de fuego para mi vida espiritual y mi fe fue estar dentro de ese consejo realmente. Realmente yo no sé, sería la juventud, sería el Espíritu Santo lo que me moviera ya, porque humanamente ahora pienso en mis 47 años, ahora tal vez yo no lo haría, no soportaría, pero ese entonces como joven, pues de otro momento lo soporté, 3 años. A la final, después de ese terrible consejo, especialmente por este servidor, por esta persona, muy golpeados del equipo, que éramos muy amigos, muy golpeados por él, ya queríamos terminar realmente, dejar ese consejo, ya no había un sentido de estar ahí. Y para las elecciones, ya se daban las elecciones nuevas, había una división de los servidores, porque los servidores no son tontos, se dieron cuenta de esa persona tan prepotente que era, autoritarista y sin visión. Y el día de las elecciones se armó un quilombo, ¿no? Era un quilombo, era algo horrible. En las elecciones, me acuerdo que ponían los papeles para poner los nombres de los candidatos y los servidores ponían, aquí no hay Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, mi hermano? O sea, los servidores ponían, aquí no hay Espíritu Santo. En vez de poner el nombre de la persona, ponían, aquí no hay Espíritu Santo, aquí no hay unción. Aquí hay, o sea, esas elecciones eran algo horrible, o sea, y algo que ya humanamente terminó como el caso de Saúl. Yo no sabía, o sea, yo como joven también no tenía tanta voz ni tanta fuerza. Simplemente tratábamos nosotros de hacer un trabajo con nuestros jóvenes. Total, en ese momento intervinieron los padres de la renovación de aquí, de mi país, y entre ellos uno de los sacerdotes fundadores, los cuales extendió la renovación aquí, y vino pues con muchos de los miembros más maduros que tenía la renovación a intervenir ese consejo. O sea, llegó a ese punto, lo intervinieron de una manera tremenda. O sea, yo tenía 20 años, ahí estaba mi hermano y mi hermana también que me ayudaban, nos colaborábamos, y fue algo tremendo porque
esa dichosa convivencia que duró la mañana y que no tenía ya ni pies ni cabeza, intervinieron el padre, las personas, y ellos disolvieron ese consejo nefasto de este hermano y anularon las elecciones. Y el padre el padre que fundó, movió y extendió la renovación, él tomó, digamos, como papá, tomó las cartas y dijo: este momento tal persona es el coordinador. O sea, así con una voz de mando dijo: esta persona con caminar y con experiencia y madurez va a ser el próximo coordinador. Y en ese momento, esta persona que asume el nuevo liderazgo, viendo todo lo que había pasado, dijo, y así dijo frente a toda la renovación que estaba ahí presente: y en este momento quedan excluidos de la renovación el consejo anterior. Ahí estaba yo, mi hermana y mi hermano Santiago, los tres estábamos ahí. En ese momento nos sacaron de la renovación, nos sacaron, dijo ella: en este momento queda este servidor prepotente que ahora que les digo, queda excluido de la renovación. Le sacaron, o sea, oigan, yo no había habido un horror tan grande como ese. Le sacaron al consejo que estaba pobre, también dije: ustedes quedan afuera. Y después nos dirigió las manos a nosotros: y ustedes que dicen que son jóvenes, yo les veo solo a ustedes. ¿Quiénes son? Creo que son como 10 hermanos. En este momento quedan afuera de la renovación. Váyanse de aquí, no les queremos ver nunca más. Afuera de la renovación. Así nos dijeron, ¿verdad? Nos mandaron sacando a nosotros como jóvenes que éramos en ese momento, nos mandaron sacando por culpa de la ineptitud de ese servidor, por culpa del prepotismo de ese servidor, por culpa de este hombre que era un hombre, como les digo, como Saúl, así. Y nos mandaron sacando. Me acuerdo que mi hermana Clarita, cómo lloraba. Pero uno de nuestros padres espirituales, se acercó. Ese día él estaba ahí. Y lo único que nos dijo fue de la carta a los romanos. Le cogió, nos tomó de las manos, nos abrazó y nos dijo, y él nos dijo así, fue lo único que nos dijo. Se acercó y dijo así: dice Dios, mía es la venganza. Yo pondré carbones encendidos en sus cabezas. No nos dijo más y se fue. Yo me quedé así, ¿no? Yo, ¿what? ¿Qué? Total, ese día nos fuimos a la casa. Fue horrible. Nos mandaron sacando de la renovación, ¿ya? No del grupito, no del ministerio, de la renovación aquí. Yo tenía 20 años. Estaba en el momento mejor de mi servicio juvenil, pero aquí mi arquidiócesis, mi diócesis era un desastre ese momento. Y me acuerdo que nos sentamos con mi hermana en la sala de mi casa y mirábamos que teníamos pues cualquier cantidad de trabajo y servicio en la parroquia. Estábamos comenzando a abrir grupos de oración. Estábamos comenzando a evangelizar. Nuestro ministerio Siloé ya estaba empezando a armarse, ya tenía como 3 años. Y honestamente no nos faltaba chamba, ¿no es cierto? No nos faltaba chamba. Entonces nos cogió las 6, 7 de la noche y conversa, porque hasta una comunidad religiosa que nos quiere mucho nos abrió las puertas para estar con ellos y trabajar con ellos. O sea, las puertas se nos abrieron por todos lados. Y nosotros dijimos: si ya nos quieren sacar, o sea, al final, no humanamente el dolor, ¿por qué no cree que eso era un trago fácil? Dijimos: si humanamente ya nos quieren sacar la renovación, pues, nos vamos, tenemos dónde estar, o sea, porque el dolor nos hace hablar así. Pero al final, cuando ya decidimos irnos a otra parte, ya despidiéndonos, me dice mi hermana: oye, y le digo también: oye, o sea, como que coincidimos, oremos hoy noche para que Dios nos hable. Ya, pues, le dije a la Clarita: oremos para que Dios nos hable. Así le dije, le dije: que Dios nos hable. Y bueno, pasó la noche, yo oré
Y el otro día era domingo y era la misa de 8 que cantábamos en la parroquia. Y mi hermana le veo que pasa por la ventana corriendo porque yo me quedé dormido. Y ella estaba yendo ya como más o menos ya 7 para las 8, era cerca la parroquia. Y yo le digo, espérate, ese rato cojo, me cambio la ropa, cojo mi guitarra y salgo corriendo. Y en la puerta de la casa, antes de dar el paso afuera, hice esta oración, hermanos. Y le digo, me quedo así. Le digo, Jesús, Señor, antes de llegar a la parroquia, respóndeme, Señor, si me quedo o me salgo de la renovación. Hermanos, eran 4 cuadras para llegar a la iglesia. Y yo le reté al Señor y le dije 4 cuadras. Respóndeme si me quedo o me salgo de la renovación carismática. Y yo cogí la guitarra, di el paso, estaba yo totalmente seguro, hermanos, de las veces que el Espíritu Santo me dio una fe inquebrantable. Seguro de que Dios iba a responderme. Primera cuadra, segunda cuadra, pero yo iba así, hermanos, así, una seguridad. Y cuando ya veía la iglesia, porque hay un parque que le separa, yo iba a dar la vuelta así, cuando ¡pac! Se me cruza una señora. Así, pero ¡pac! Se me cruza como muro. Y me queda viendo y me dice, joven, ¿a dónde se va usted? Porque me ve con la guitarra, ¿no? Y le digo, a tocar en la iglesia. Y me queda viendo y me dice, ¿sí sabe usted? Me dice que allá es de iglesia de los pecadores. ¿Sí sabe que allá hay pugnas, divisiones, sectarismos? ¿Sí sabe que allá le mandan a usted sacando? ¿Sí sabe que allá hay mucho antitestimonio? Oigan, me estaba diciendo a mí los últimos 3 años que había pasado la renovación. Los últimos 3 años, porque casi desde mi conversión, y es que fue un boom. O sea, cuando inicié para el Espíritu Santo, para mí fue un boom. Comencé a servir, comencé a crecer, comencé a tener liderazgos. Y era muy joven, 20, 21 años, y había tenido toda esa experiencia, ese caminar. Y me dice así esta señora, me dice, sí sabe que allá es la iglesia de los pecadores, que ahí hay divisiones, peleas, le mandan sacando. Así me dice, así. Vea, me dice, venga con nosotros acá a la iglesia evangélica. A usted toca la guitarra, le digo, le hago así, sí, ¿no? Acá me dice, a usted aquí le van a dar clases, cursos gratuitos. Usted va a ser parte de un ministerio ungido. Usted va a tener un caminar. Aquí hay unidad, aquí hay esto. Y comenzó a decirme todo lo que la competencia tenía, ¿no es cierto? Entonces, verá que yo hace 4 cuadras le había dicho a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy de la renovación? Si yo humanamente hubiera pensado, hubiera dicho, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No solo me salía de la renovación, me salía de la iglesia católica. Yo le pedí a Dios una respuesta. Y me estaba una persona diciéndome ahí que la respuesta era irme a la iglesia protestante. Que la respuesta era dejar toda esa sarta de problemáticos, antitestimonios y todo. Entonces, definitivamente, yo me quedé paralizado, me quedé mudo. Cerré los ojos. Y solo interiormente, mientras la señora me hablaba, yo dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, dije así yo. Y en ese momento que dije Espíritu Santo, clamé al Señor, ¿qué hago? Comenzó como un torbellino en mi cabeza de imágenes a mostrarme, a retroceder. Comencé a ver el día anterior tan horrible como nos mandaron sacando la renovación. Comencé a ver todo ese antitestimonio de este servidor prepotente. Comencé a mirar todo ese dolor, pero también comencé a mirar toda la evangelización que habíamos hecho, cómo mi familia se había transformado, cómo llevábamos la palabra, los lugares que comenzamos a extender. Comencé así, o sea, fue un torbellino de imágenes hasta que todo llegó ¡boom!
al día que yo recibí la efusión del Espíritu Santo, ese Pentecostés, el 16 de agosto de 1996. Así, ¡boom! Y escuché tan claramente, pero clarísimo en mi mente, clarísimo, pero tan clarísimo en mi mente: ¿a quién sigues? Así fue, no fue más. Fue esta pregunta: ¿a quién sigues? Y en ese momento me di cuenta que yo había seguido al coordinador, a mi servidor, al sacerdote, al asesor, que yo estaba siguiendo a los hombres. Yo me di cuenta ahí en mis 21 años, que yo lo que quería es solo agradar a las personas. Yo me di cuenta de eso. Ay, Dios me vacunó, pero gracias a Dios, Dios me vacunó bien joven, que yo buscaba es agradar a las personas y no a Dios. Y el Señor me dijo: ¿a quién sigues? Y es cuando yo digo: a ti, Jesús, le dije, a ti. O sea, ahí me di cuenta y le dije: a ti, Jesús, a ti, Jesús. Dios me hizo una pregunta: ¿a quién sigues? Yo me di cuenta que yo estaba siguiendo solo al hombre y tratando de agradar solo al hombre y no a Dios. Por eso estaba tan decepcionado ese día. ¿Y sabe qué pasó? Abrí los ojos y la señora me estaba ya llevando de la mano a la iglesia protestante. Hermanos, si el Señor no actuaba ese momento y me hablaba de esa forma, posiblemente el hermano Rubén era el pastor Rubén, hermanos. Posiblemente yo ya tenía mi iglesia evangélica, posiblemente tenía ya mi culto protestante, oiga. Yo me hubiera hecho protestante tal vez ese día. Yo hasta hubiera testimoniado la forma horrible de la renovación y que los servidores y cómo nos mandaron sacando. Y que yo le pregunté al Señor y ese día la hermana me dijo que este es el camino. Fue la respuesta de Dios. Humanamente hubiera yo dicho eso, hubiera visto eso, me hubiera hecho hasta pastor, oiga. Pero el Espíritu obró y el Espíritu me contestó más allá de lo obvio y de lo evidente. En lo interior, en lo íntimo, me dijo: ¿a quién sigues? Y eso significa seguir a Dios o agradar a los hombres. Entonces le dije a la señora, le solté la mano y le dije: señora, allá está en la iglesia de los pecadores. Sí, me dice. Allá está la iglesia del antitestimonio. Sí, me dice. Allá está donde se pelean, donde mandan sacando, donde hay división, donde hay antitestimonio. Sí, me dice. Todo eso está allá, me dice. Así. Entonces le dije: ¿sabe qué, señora? Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos y pecadores. Y si allá en la iglesia católica hay un montón de enfermos y pecadores, entonces me voy allá, le dije, porque allá está Jesús. Porque Él no ha venido por los sanos, sino por los pecadores. Y si esa es una iglesia pecadora, allá está Jesús, le dije. Y le solté la mano y me fui, hermanos. Me fui a la iglesia. Me fui con ese, primero, gozo en mi corazón y en mi mente. Dios me respondió de una forma increíble, sobrenatural, maravillosa. No daba crédito a lo que había pasado. Pero después de eso, salí de la iglesia. Esta parte es la que no he contado a muchos. Les cuento ahorita el completo. Me acuerdo que ya tenía mi enamorada. Es mi esposa actualmente. Y me acuerdo que afuera de la iglesia le conté lo que pasó el día anterior y me puse a llorar. El día anterior no lloré. Ese día tampoco lloré. Y le conté lo que había pasado con este señor y todo eso. Y ahí sí me puse a llorar. Y no a llorar del gozo de lo que Dios me había mostrado. Me puse a llorar de la indignación. Me puse a llorar de la forma en que nos trataron los adultos. Me puse a llorar de la forma en la que yo 3 años tuve que soportar a una persona prepotente, autoritarista, sin visión, sin Espíritu Santo, una persona que dañó a la renovación y que, claro, sigue por ahí metido, ¿no? Obviamente. Y me puse a llorar.
Yo necesitaba una limpieza en mi corazón. Y lloré amargamente de la forma en que, como jóvenes que éramos, solamente nos trataron los adultos en la renovación. Y después de llorar, y lloraba, y lloré, es que lloré amargamente. Ahí sí lloré. Lloré bastante, lloré. Y ella solo, ella estaba ahí. Ella no servía en todas esas cosas. Me acompañaba al grupo, todo sí, pero me veía mi sufrimiento dentro de las coordinaciones. Y al final respiré y dije, le dije, Señor, ayúdame, le dije, a seguirte a ti, a agradarte a ti, a predicarte a ti y no a los hombres. Mi vida cambió en mi servicio pastoral. Y por eso es que mi predicación también va enfocada, mi hermano, no agradar a los hombres. Y no agradar a los hombres, no, sino agradar a Dios. Mi predicación va enfocada en no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y eso es muy duro, muy difícil. Porque a la gente le gusta que le hablen bonito. A la gente le gusta que le soben la pancita, como yo sé decir. Y con todo el respeto, ¿no? Pero también hay párrocos que les gusta eso. Que el feligrés esté ahí para incondicionales y agradables. Y por dentro están que se comen lo más amargo. Yo no he sido así. Yo nunca he tratado ni de agradar al coordinador, ni al servidor de turno, ni al párroco o al asesor. Yo soy tal como soy. Punto. Y si eso les agrada, entonces bendito sea Dios. Y si les desagrada, pues yo no soy hipócrita frente a las personas. Yo soy como soy. Y si estamos en un trabajo pastoral y veo que ese trabajo es para agradar a la gente, ¿sabe qué hago? Yo les digo, gracias, Dios les pague, pero ese no es mi camino. Ese no es mi llamado. Porque ya veo que es un trabajo para agradar a la gente, para tener contenta a la gente. Entonces digo, gracias. Antes de empezar digo, mi llamado y mi camino es otro. Mi servicio es otro. Y a veces, claro, esos caminos para agradar, obviamente, abren puertas. Llevan a puestos de liderazgo sobre muchas cosas. Pero hermanos, yo he rechazado últimamente y este buen tiempo muchos de esos puestos de liderazgo para tratar de agradar a Dios en mi ministerio. Y a veces eso pues desagrada a la gente. Eso hace que no seas bien visto. Eso hace que te persigan. Eso hace que te calumnien. Eso hace que pues simplemente no seas bien visto. ¿Por qué? Porque ya no les agradas a ellos. No le agradas a la directora de la escuela de formación, no le agradas al coordinador de acá, no le agradas a la predicadora de otro ministerio, porque simplemente tú no estás para agradarles a ellos, sino a Dios. Así que mi hermano, te comparto este testimonio, te comparto la predicación. Es una predicación un poquito más larga porque lo da el tiempo y si tú estás aquí, yo te agradezco. Gracias por estar hasta el final. Déjanos tu comentario. No sé que este último tiempo que ha pasado en el canal ya no nos dejan ni comentarios, no sé si están compartiendo. Déjenos saber también cómo ha sido tu experiencia sobre este tema. Cuéntanos cómo te ha llegado esta palabra hoy a tu vida. Compártela con tu grupo de oración o con un hermano que necesita de urgencia este lenguaje. También en el nombre de Jesús te doy gracias por tu oración hacia nosotros. También te pedimos que dejes tu corazón debajo de esta predicación. ¿Y qué es tu corazón? Es tu ofrenda de amor, mi hermano. Mira, algo bien claro tengo yo. Yo no predico para vivir, sino vivo para predicar. Yo no predico para vivir, sino vivo para predicar. Pero tu ofrenda nos sirve para que nosotros podamos seguir transmitiendo, para que podamos seguir solventando agua, luz, teléfono, internet
y los medios digitales que necesitamos. Tu ofrenda es importante para seguir evangelizando y para poder seguir adelante sacando este contenido. Yo te agradezco porque sé que tú tienes un corazón muy generoso y tu sentido también es apoyar. Yo sé que tú eres así y por eso que Dios te bendiga y te dé todo lo que tú necesitas en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en tu ministerio. Y también cuenta con nosotros, con nuestras oraciones. Y si en algún momento, Dios quiera, podemos ir a tu localidad, a tu ciudad, a tu país, será muy maravilloso conocerte y poder orar juntos y poder hablar de las maravillas del Señor. Mi nombre es Rubén Darío. Este es RCC Siloé, tu canal de oración carismático. Y que Dios bendiga y nos proteja a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.